Plataformas digitales. Plataformas digitales. ¿Quieres hacer algún reporte ciudadano de tu municipio, comunidad o colonia? Nosotros no solo te escuchamos y lo publicamos, te ayudamos a resolverlo. Envíanos un WhatsApp al 797-109-8033. Estás escuchando Red Privada con Omar Arroyo Olvera. Bueno, ya estamos en la red privada. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas que nos siguen y que están aquí al pendiente de este espacio de noticias. Es tu espacio de noticias, es tu espacio de información, es tu espacio para los reportes ciudadanos. Ya sabe que estamos 24/7, 797-109-8033. Estamos en contacto a través de plataformas digitales en la red privada. Bienvenido, mi querido Edgar Joaquín Barrios Reina, periodista del Sol de Puebla. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Amigo, feliz año. Ya tenía varios meses Sí, que no ¿verdad? llegaba para acá. Oye, Feliz Edgar, año. ¿sabes por qué se llama red privada? Nunca supe. Porque así se llamaba la columna de Manuel Buendía, ese periodista de los 70s, 80s, que era un periodista muy filoso. Y de hecho hay un documental en Netflix que se llama así, Red Privada. Ahí lo pueden ver, es muy bueno, para la gente que le gusta la información. Se los recomiendo, ampliamente recomendado. Y estás evocando uno de los grandes. Sí, uno de los grandes, caray. Uno de los grandes periodistas de esa década que incomodaba al poder. Fue vocero también en su tiempo, pero regresó otra vez a escribir. Y fue asesinado, Fue asesinado en esa época de Miguel de la Madrid, por ahí así me... Incluso hay un alto morenista que está siendo perseguido y no puede ir a Estados Unidos por eso. Sí, es correcto, caray. Desde ahí viene toda esa historia de Manuel Buendía. Pero bueno, Edgar Barrios, pues platícame qué andas haciendo, qué has hecho, cómo sientes la región, cómo arranca el 2026. Este año, no sé si estés de acuerdo conmigo, será un año de mucha política. Bueno, realmente empezó desde finales del año pasado. Sí, ¿verdad? No sé, por ejemplo, la llegada de Asdrúbal al Colegio de Bachilleres, creo que es como a partir de ahí empezó la elección. Y luego, por ejemplo, llega Eibar Márquez también a posicionarse en el PT. En el PT, y antes tenía otro en el PT, pero no me acuerdo. Ahí ya la elección ya están apuntándose actores, Eloísa Barrios, que también empieza a tener otras apariciones. En este año, particularmente, todo parece ser que incluso, por ejemplo, la figura de Betty Sánchez también empieza a notarse ya como... Y algunos se los empiezan a apagar, por ejemplo, a Juan Carlos Lastiri Yamal. Ajá, ¿verdad? Se apagó, ¿verdad? Que de repente aparecían todas las fotos y sí fue muy notorio como que a partir de ahorita ya no sales en las fotos. ¿Qué habrá marcado su línea él o la habrán marcado ahí como que La verdad línea? no sé, pero sí fue muy notorio. Y yo creí que era incluso un acuerdo que él llegara en la siguiente administración. Ahorita sí se ve como que ya lo desinflaron. Ok. Al menos es lo que yo percibo. Sí, es lo que percibes, ¿no? Sí, porque también no creo que esté haciendo una estrategia tras bambalinas porque no se nota su presencia. Claro. Empiezo a ver también otros actores políticos. Eso sí, la oposición ni piensa. Desdibujada, ¿verdad? O sea, PRI y PAN... Sí, están escondidos, ¿no? No están haciendo nada. Movimiento Ciudadano ya sabíamos que tiene ciertos componentes en la región. Pero PRI, PAN... Claro. Y te comentaba, Teodomiro Ortega, que incluso senador suplente. Ajá. De Néstor Camarillo, que se fue al MC. Ajá. Y que en algún momento incluso aspiró a estar en la dirigencia estatal del partido. Y que es de esta región, y por eso ha impulsado el perismo... Aquí, ¿verdad? Acá. El panismo pues se ve apagado. Sí, apagado, mermado. Vino Eduardo Rivera el fin de semana. Vi tu entrevista con Vino Eduardo Rivera y pues bueno, Eduardo pues es un activo de la política, pero los actores locales los veo mermados, los veo alicaídos, como que no entrones, ¿verdad? Y yo creo que en la próxima contienda en Zacatlán, veo que queda en Morena o en alguno de sus aliados. No veo que quede PRI o PAN. No se puede quedar PT, Verde o Morena. O sea, tú ves que la 4T va a seguir siendo preponderante aquí en Zacatlán. En Zacatlán. Okay. En Chignahuapan... ¿Allá cómo ves? Allá, a ver, yo comenté que Juan Rivera ha hecho un buen trabajo. O sea, ha hecho un gran trabajo
de recuperar, pues de alguna manera, muchas cuestiones urbanas, cómo estaba el municipio, ¿te acuerdas cómo estaba cuando estaba el consejo, antes del consejo? He visto un zócalo diferente, veo obras. Rescató el ajolote. Ajá, la laguna. Es un presidente que está en movimiento permanente. He leído muchas críticas también, hay que decirlo como tal, ¿no? Algunas críticas en medios estatales y demás. Y uno nacional. Sí, pero finalmente, pues yo creo que está cumpliendo la expectativa, pues, de quien votó por él, ¿no? Al menos sabe que le costó trabajo llegar ahí. Sí. No llegó de la manera más honesta posible. Ajá. Pero sabe que ya estando ahí no puede soltar el poder. Y no puede desperdiciar esa oportunidad, ¿no? Y creo que sí está haciendo lo propio. Creo que las mañaneras es una buena estrategia de comunicación social. Claro. Que deja la idea de acercamiento, cosa que aquí en Zacatlán le hace falta. Claro. Creo que aquí, incluso lo platicábamos, el contacto ciudadano. Claro. Se nota que es muy distante, muy... Definitivamente. Le hace falta cercanía. Claro. Aquí a Zacatlán. Pero finalmente son dos actores que están compitiendo. Y que son del mismo partido político, ¿no? Sí, y del lado, por ejemplo, de Betty Sánchez, pues toda la experiencia de Pepe Márquez, que querido o no, sabe mover los hilos. Sí, claro. De este lado no tiene mucha experiencia política, pero tiene ganas. Y está más joven. Y creo que eso lo vuelve potencial. Claro. Pero hay que ver qué mueven otros actores, porque no sé, un Camelia, por ejemplo, no creo que... Los veo también muy apagados también allá. No veo actores ahorita, excepto, bueno, desde luego Leslie González, que es la delegada de bienestar, que se está moviendo, que está haciendo su trabajo y que pues está cumpliendo una responsabilidad que le dio el gobernador Armenta, ¿no? Y ahí se ve cierto empuje. Y también la llegada de Carrasco a la delegación de... Sí, cierto, tienes razón, Luis Ángel Carrasco. También se ve como un movimiento... ¿Político? Ahí veo que también están alineando piezas. Creo que es como se empieza a dibujar en Zacatlán, Chignahuapan, cómo van a quedar los movimientos. También, por ejemplo, en Zapotitlán, el que está ahorita de presidente está buscando su reelección, aunque está cometiendo muchos errores. Por lo menos en los últimos 3 meses he sacado 3 que me parecen graves. Tino, así se... Salvador Tino. Salvador Tino, ¿verdad? No sé, por ejemplo, quiere cambiar la UPN de la cabecera a una comunidad. Aun cuando el gobernador abiertamente dijo que va a ser aquí. Y él está haciendo argucias por todos lados para que no se queden. Incluso los alumnos ya se empiezan a molestar porque ahora van a tener que viajar. También cuando empezó a desconocer al regidor de educación. Y que hubo un desacato por parte de él. Y no me acuerdo qué otras notas también saqué de cosas que parecen desafortunadas de él. En un lugar donde estaba lastimada la población por Emiliano Vázquez. Él aquí es donde pudo haber potenciado su liderazgo. Y se está perdiendo, ¿no? Y se está perdiendo. Yo creo que la va a tener difícil. Edgar, ser presidente de repente te cega, ¿no? Te cega. Te pierdes en pues los aplausos, de la gente, de los más cercanos. Pero eso le pasa casi a todos. O sea, platicaba con Pablo Morales apenas y dice, yo no conozco a un presidente que haya sido como era antes, como era candidato. Fíjate. Y eso es un tema psicológico, me imagino, ¿verdad? Bueno, es que el poder no corrompe porque eso se llama corrupción. El poder nada más muestra lo que eres y desnuda a la persona. Incluso el poder tiene 2 cualidades, o te exhibe o te muestra. Es decir, te exhibe, o sea, este es un corrupto, tonto. O te muestra, mira, este sí es un líder, este sí sabe lo que quiere. No sé, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Carlos Manso, a él lo mostró. No lo exhibió, lo mostró. Como era. Y entonces se vuelve un liderazgo que incluso ahora su esposa Grecia le está todavía de alguna manera proyectando, ¿no? Eso es mostrarse. En cambio vemos, por ejemplo, los desafortunados presidentes que hemos tenido aquí, algunos de ellos hasta reconocidos a nivel nacional por haber trabajado en una estafa muy famosa. Eso es exhibirse. Quedan exhibidos. Y eso es lo que tiene el poder, o te exhibe o te muestra.
Oye, qué buen punto este que estás diciendo, ¿eh? Oye, Edgar, entonces estás de acuerdo que este año va a ser, pues de alguna manera, un año muy político. Y muy competido. Y muy competido. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a personajes levantando la mano, personajes diciendo yo quiero. O acomodando la pieza que quieren, que quieren. Ok, ok. Y en toda la sierra he percibido eso. No nada más en los que ganaron de Morena, he visto, por ejemplo, el de Xochitlán de Vicente Suárez, que también empieza a mover, la de Huehuetla, Claro. que también ha tenido desafortunados forma de ser, el de Olintla, que también Claro. veo que está moviendo piezas, o sea, este año ya Vi, por ejemplo, aquí en Aguacatlán, el presidente Miguel Villalba, lo he seguido en redes, no he tenido la que hace oportunidad. poco se aventó un round con los mineros. Ajá, pero ¿sabes qué? Pero se me hizo interesante. Y se me ha hecho interesante también su ejercicio de comunicación, porque coloca el teléfono y hace transmisiones en vivo. Y eso es importante, ¿no, Edgar? O sea, tener la comunicación con la gente, da sus argumentos y eso también te funciona mucho, ¿no? Y es lo que está funcionando es ser auténtico. Es correcto, ser auténtico. No sé, hablando de Villalba, aunque use las redes sociales y esté hablando como loco, está generando la idea de cercanía. Sí, claro. Es un presidente que da la cara. Y bueno, yo personalmente no lo conozco. Yo tampoco. Bueno, o sea, sí, pero tiene mucho tiempo que no lo veo aquí cerca. Y creo que es buena estrategia, tan solo con el tema de la minera. Eso le ayudó muchísimo. Y lo puso a ver, ¿no me quieres hacer caso? Órale. Ajá. Eso fue muy bueno, la verdad. Una medida que a veces para algunos parecería radical, pero a veces es necesario también mostrar autoridad. Sí, y por ejemplo, en el caso hablábamos de Juan Rivera Trejo, su mañanera. Eso le ayuda muchísimo. Y que tenga su equipo ahí. Sí, ahí, es correcto. Y que después de eso haga la apertura las de la población, mesas las mesas de trabajo. Y que tú has estado ahí, ¿no? Ajá. Eso creo que funciona porque da la idea de cercanía. Y va desfogando también muchos temas, ¿no? Y no como cierto ayuntamiento que te hace campañas negras. Sí. Bueno, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero eso también es una estrategia de comunicación, aunque no estoy de acuerdo. Porque sí. Sí, porque lo que han hecho con estas campañas negras es generar miedo a la sociedad. Y también no me puedes señalar en que estoy mal. Eso significa estar sordo. Porque esa estrategia que hace el gobierno municipal de Zacatlán, de por ejemplo, en mi caso, que me han criticado a mí, que me han querido colgar mis memes y que pendejada y media. Eso, por ejemplo, yo lo aguanto y lo voy a seguir aguantando porque así es mi carácter. Pero otros actores lo empiezan a ver y dicen, no, mejor no hay que decir nada porque no quiero ser exhibido. Esa es una estrategia también de comunicación, de control, ¿no? Sí, es de control, no de comunicación. Más bien es exactamente control. Finalmente indica yo soy sordo. Ajá, es correcto. Buen punto. Te digo... o sea, eso es lo que la presidenta Beatriz Sánchez está mandando como mensaje. ¿Qué envía? No te escucho. Ok, perfecto. O sea, no escucho, no me puedes criticar. Aunque tengas la razón, o si no tienes la razón, tampoco me puedes criticar. Buen punto. Y en términos de comunicación, no es tan buena idea, sobre todo si piensa en una reelección. O meter a alguien de su equipo o alguien afín. Claro. Porque entonces podría sentar un precedente para que en la siguiente se siga como continuidad de estrategia. Y entonces mediáticamente puede manejar la idea contraria de no soy cercano. Okay. Como estrategia podrían, si la cambian, creo que al menos en este año le funcionaría para generar la cercanía que necesitan. Claro, y lo que platicábamos, lo que hemos platicado, Edgar, de repente, y yo te agradezco siempre porque quiero comentar al auditorio que Edgar siempre hemos sido amigos de ¿cuántos años? Casi hoy, ¿15? Por lo menos 15, sí. Por lo menos 15 años. Y yo platicaba contigo que también nosotros, como medio de comunicación, también 2026 tomamos la decisión de cambiar la narrativa y cambiar otras estrategias que van a empezar a verse a partir de febrero. Esas estrategias en donde lo que queremos generar es más debate, Edgar. Y conciencia. Y más conciencia y debate. Y también hacer un llamado a no tener miedo, porque eso es lo que yo lo que vi durante estos últimos 6 meses. Vi que efectivamente esas estrategias donde te desprestigian, donde todo el tema, le generan a ciertos perfiles, no a todos, les generan miedo, ¿no? También. Y lo que tú decías, por impotencia. Sí, ¿no? porque por ejemplo me tocó platicar de cerca con Minet y con Aldana. Bueno, con Minet, después de que la corren. Ajá.
y que le hacen su campaña negra. Ajá, sí. Que algunos golpes sí me parecieron muy bajos, por ejemplo, que hablaron de su vida sentimental, etcétera. Eso sí, que indican que no tienen siquiera Claro. un dominio ético de esta estrategia. Y a un año vi la columna que sacó Pablo Morales, donde dice, bueno, a un año no ha habido sanción administrativa, o sea, no ha habido nada, denuncia algo. Fue muy buena esa. Muy buen punto. Y que es lo que validaría lo que estamos hablando de las estrategias. Ahorita afortunadamente Minet no hizo nada, ni Aldana hicieron así como una denuncia. No. Pero ¿cuántos van a poder empezar a tolerar? Sobre todo si continúan en el poder y ven que este es el camino, pueden caer en sesgos cognitivos, es decir, visión de túnel, y entonces va a llegar el punto en el que el ciudadano va a decir, oye, ya. O sea, ahorita les funciona, pero no les puede funcionar siempre. No. ¿Sí? Hasta la asesoría ahorita les está saliendo gratis. Sí, no, claro. Y no busco, yo lo que aprendí, por ejemplo, en algún momento, no solamente hubo un alcalde que en su momento me había mandado matar por lo que estaba publicando. En tiempos de Marcos Flores, por ejemplo, hubo un momento muy tenso, sobre todo cuando asesinaron a la policía. Sí, recuerdo. Creo que fui el que más seguimiento le dio a ese asesinato. Y sí fui perseguido y estuve a punto de que me dieran cuello. Claro. Y ahí me di cuenta que más que atacar, hay que buscar puntos de conciencia. Ok. Y entonces empecé a cambiar mi estilo de periodismo para generar conciencia. Bien. De tal manera de no ser ya tan frontal o de tan ataque, pero sí generando conciencia. Ok. De tal manera que incluso generé programas en materia de seguridad, porque empecé a entender que si no se ataca desde dentro, porque el argumento de Marcos Flores era que el tema era personal con él, por un abuso de autoridad que hubo contra mis hermanos. Y él argumentaba que era un tema personal, pero él nunca vio que yo iba por la conciencia de un cambio. Y empiezo a hacer programas de policías y me doy cuenta de los humanos que no eran atendidos, que tienen problemas con la pareja, duelos en la familia. Y empecé a ver eso que no se ve. Y que se puede cambiar desde dentro. Bien. Pero eso me llevó a la experiencia. Y ahora, por ejemplo, con el tema de las minas, que es en el que más me he especializado. Sí. Sobre todo cuando sacaba los temas prehispánicos, como que la gente empezó a entender, oye, por ejemplo, en el cristianismo, no vamos a ir a un lugar al paraíso donde está Dios. Claro. Para los prehispánicos, este planeta, estamos en el cuerpo de Dios. Oh, ya. O sea, Dios nunca se fue, o sea, está con nosotros. Si yo no cuido esta tierra, no estoy cuidando mi relación con Dios. Bien, ok. Y cuando, por ejemplo, Julio Glockner incluso viajó a Ixtacamastitlán para exponer esto, Julio Glockner es uno de los antropólogos más famosos de Puebla y del mundo. Ok. Él y su familia, los Glockner, tienen antecedentes de la antropología y sociología. Muy bien. Muy importantes. Hicieron un peritaje social y hablaron del impacto que tiene en la forma en que, como tejido social, la comunidad indígena tiene con la naturaleza y su relación con la naturaleza. Y este tipo de notas vi que generaban conciencia, porque incluso hubo un microbusero, de las veces que iba a Ixtacamastitlán, que hasta me dijo, mira, no te cobro porque tu nota me hizo ver esto. Oye, y ¿sabes qué? He visto que esas notas de, por ejemplo, del cuidado ambiente están ahorita como que siendo muy populares, o sea, generan mucho engagement con la sociedad. Mira, tan solo ve en Zacatlán, ya empezó la guerra por el agua. Es correcto. ¿Y desde cuándo lo vislumbrabas, Edgar? Sí, ya tiene como, la última nota que puse así, la guerra del agua tendrá unos 7, 8 años. ¿Y te acuerdas en aquella batalla de Tetel hacia el futuro? De Tetel hacia el futuro. Bueno, yo estuve en todos los conflictos en Tehuacatlán, Tepetepatlán, Olintla, Tlauquitepec, Ixtacamastitlán. Siempre le has dado seguimiento a ese caso. Pero hasta que llega a Zacatlán el tema de que no hay agua suficiente, o por ejemplo que en Chignahuapan ya se declaró la sequía, ya ves que en 2025 fue por primera vez declarado en sequía, entonces las gentes empezaron a ver, me afecta lo que no cuido del medio ambiente. Claro. Y este tipo de notas veo que por eso me funcionan, porque generan la conciencia de, oye, tú piensas que la mina está en tal comunidad, pero el agua llega de allá, y si no la cuidas, adiós. Entonces creo que esas notas funcionan más, o por ejemplo...
ahora que se ha incrementado la violencia, empecé a bajarla en las notas rojas, porque de repente me di cuenta que hubo un mes que de 70 notas, 60 eran notas de rojas. Ok. Incluso yo emocionalmente me estaba afectando. Porque sí te afecta un poco, ¿verdad? Sí, pues repente, imagínate, ¿no? incluso ver fotos de... Ajá, sí, de descabezados, de... Sí. o de repente que ya va a la sierra a 2 calles de donde vivo y a la semana siguiente... Sí. Claro. Incluso sí me empezaba a afectar. Entonces empecé a sacar otro tipo de notas, por ejemplo, empecé a sacar notas de conocimiento ancestral o notas de historia. Empecé a sacar notas de arte. o de deportes o del PAN. Sí. De tal manera de empezar a contrarrestar, porque no todo me puedo enfocar en crimen organizado, violencia. Claro. Y empecé a notar que a la gente le gustaba más eso. Porque, sí, ya lo ejecutaron, ya salió en todos los medios. Y yo veía que 1000 lecturas, 1500. Pero, por ejemplo, la que saqué apenas de Christopher Escamilla, que se están perdiendo los caminos de herrería, llegó a 25,000 lecturas. O sea, entiendo que le gusta más a la gente esto que la violencia. Claro. Y por eso empecé a buscar un periodismo más consciente. Ok. Y creo que esa es una muy buena estrategia de comunicación, porque incluso he visto que casi ya no he tenido ataques y hay actores políticos que ya se empiezan a acercar de qué onda con eso. Y creo que eso es mejor. Claro, es interesante cómo de alguna manera a través de la comunicación vas generando conciencia, también eso es muy interesante. Fíjate, ve lo que pasó. Ayer me llega un reporte ciudadano, a ver si lo puedes poner, Juanjo, es de que en este albergue... el que está cerrado. Que estaba... A ver, es que fíjate, el reporte ciudadano me llegó como tal, que supuestamente estaba cerrado. Una persona me dice, mira, te informo que está cerrado. Y yo pregunto, ¿y cómo sabes que está cerrado? No, pues que nos acercamos. Y un familiar fue y no lo atendieron. Y pues bueno, ya... a ver, es un reporte ciudadano, ojo, es un reporte ciudadano que tú lo pones, ¿no? O sea, lo pones. Pero vi que pusiste fotos de todo. Sí, exactamente, siempre lo sustento con fotografías. Y ya inclusive a veces ya hago screenshot de lo que me dicen las personas para que lo ponga ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, efectivamente, no habían pagado el recibo de luz. No. Pero alguien ahí, pues me imagino que le molestó. Ahí puso, que investiga bien tu nota. A ver, primero no es una nota, perdón. Es un reporte de un ciudadano que acudió y que no vio que estuviera operando o funcionando. Después alguien me envía una fotografía de otro ángulo y me dice, oigan, es que efectivamente no está funcionando. ¿Ya? Alguien me dice también, ¿sabes qué? Es que no pagaron el recibo de la luz. Entonces, yo ya no quise contestarle a esta persona, no le quise contestar, pero sí, cuando ya vi que empezó a criticar que hicimos ese reporte, sí ya me metí a fondo. Y efectivamente no pagaron el recibo de luz y no tenían luz. Y eso, tengo comprobante de que me lo dijo una fuente fiel. No pagaron la luz. Y probablemente se las reconectaron ayer. Pero probablemente, ¿qué pasó? Que ayer han de haber dicho, no, hay que cuidar ahora la luz, hay que apagar todos los switches y todo. Terminando voy a ir a ver al responsable, ¿no? Pero sí le voy a decir, pues y le voy a enseñar, es que si no pagaron el recibo. O sea, y no está mal, o sea, de repente a lo mejor se les olvidó, de repente se te pasa. A mí me ha pasado, A mí también se me ha pasado. A mí me ha pasado. Sí. Aquí en plataformas digitales me ha pasado, en verdad, Ay, caray. Y como ahora ya creo que es por sistema. O sea, antes no sé si te acuerdas que llegaba y te lo cortaba. Creo que ahora es por sistema, no sé. Pero bueno, aquí está el reporte ciudadano. Dice, mira, nos percatamos que estaba cerrado al comentarles a unas personas que ya tienen tiempo con sus familiares hospitalizados, con su familiar hospitalizado. Entonces, bueno, yo puse el post, mira, pero ves, aquí está. Solo para su conocimiento, el albergue de Zacatlán no se encuentra en función. Y yo puse ahí, ¿cómo? ¿Está cerrado? Y me pone, sí. No está en servicio. Aquí la evidencia, eran fotografías. Aquí le digo, ok, ¿lo iban a ocupar? Yo le pregunto, ¿ustedes lo iban a ocupar?
Le digo, ¿por qué te diste cuenta? Y me pone, anoche unas personas estaban afuera con la lluvia y les comentamos del albergue, pero, oh sorpresa, estaba cerrado. Anoche estuve en el hospital con unos amigos. ¿Sale? Y ahí están las fotos. ¿Puedes poner las fotos, Juanjo, porfas? Son las fotografías que me envían. Y sí se ve que está apagado, ¿no? A ver, pasa, mira, se ve que está apagado el albergue. ¿Puedes pasar otra, Juanjo, porfas? A ver, otra fotito. Ahí se ve. Y pues bueno, nosotros hacemos el reporte ciudadano, pues, como lo que es un reporte ciudadano, ¿no? Para lo que sirve un reporte ciudadano. Por ahí a ver si puedes poner el comentario de una persona que se llama Henry, no sé qué. A ver, ahorita, fíjate, es evidente que le molestó a esta persona. Pero pues es un reporte ciudadano. O sea, y ¿qué hay de malo? Pero además, si lo está acompañando de fotos, es correcto, ¿no? de alguna manera es evidencia y periodísticamente Claro, ¿no? es como un testimonio. Y bueno, ahí vi que se medio enojó un joven o algo, no sé, que se llama Henry, y que dijo, bueno, me dio la recomendación, gracias por la recomendación, me dio la recomendación que tus notas, que las no sé qué puso. Que la investigues o algo así. Pero mira, en verdad, ni siquiera fue una nota, fue un reporte ciudadano. Y fíjate, sí pasó, no había luz. O a lo mejor sí había luz, pues no había quien estuviera recibiendo a las personas. Y cuando tú, a través de una inauguración, tú lo pones al servicio de la sociedad, pues bueno, tienes que ser responsable de, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente, todos estos reportes ciudadanos son muy buenos porque hacen corregir muchas cosas. O sea, un reporte ciudadano te sirve para corregir un problema futuro peor, ¿no? También. Entonces, resulta que si él no hubiera comentado nada y hubieran aceptado que efectivamente estaba cerrado por algunas cuestiones técnicas o otra cosa, pero no, obligaron a que investigara bien y efectivamente les cortaron la luz. Bueno, a nosotros también nos puede pasar, ¿no? No, a mí también se me olvidó. Pero mira, yo creo que también a veces hay que hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Y no tratar de justificar pues cosas injustificables también, ¿no? O sea, a eso voy, Edgar, a que a través de la comunicación es importante hacer conciencia, todos, no nada más la sociedad. Yo también como comunicador, como muchas cosas, he estado, por ejemplo, con Marisela González, el tema de animalista, que es un tema también muy álgido, un tema que no se ha solucionado del todo en Zacatlán y que no, a ver, ojo, no quiere decir que lo hagan mal las autoridades, simplemente es un tema que nos brotó y que hoy tenemos que asumirlo todos, toda la sociedad, comunicadores, autoridades y ciudadanía. Entonces, de repente, esto también son los problemas que van surgiendo en una sociedad tan fuerte como la de Zacatlán. ¿Estás de acuerdo, no? Y finalmente, como indicadores sociales de cambio, Sí. lo que pasa con los animalitos de la calle y los pordioseros, o los que indigentes, pues, te indica cómo está la sociedad. Ok. Y como traten a estos animalitos o como traten a las personas en situación de calle, te habla cómo está la sociedad. Ok, ¿Sí? ándale. Ven. De hecho, hay una máxima de cómo es arriba es abajo, como es de un lado es del otro, como es dentro es afuera. Muy bien. Y en esta correlación, creo que de repente cuando se manifiesta la protección a estos seres sintientes como los perritos, que me dice Marisela que se dicen lomitos. Lomitos. Aunque se llaman perros, pero Claro. lomitos, no se había prestado tanta atención y cuando se le presta, pues obviamente tuvo muchos años para crecer. Claro. Tan es así que en Zacatlán, en Chignahuapan, hay jaurías que en la noche te atacan. Sí. Más de una ocasión yo he echado pleito porque los perros me han atacado y yo con mi niña Claro. se vuelve peligroso. Pero creo que también se nos olvidó cómo convivir porque finalmente correcto. Son seres sintientes y también tienen derecho a su espacio. Sí, caray. Y entonces de repente como sociedad ya nos aparece un problema que ya está rebasado cuando se manifiesta. Así es. Y entonces la autoridad al que le toca la pelota caliente, pues obviamente. Sí, y otra vez, el tratarte de justificar es el peor error. O sea, la autocrítica en el gobierno es necesaria y urgente. Es muy urgente que las autoridades de todos los niveles empiecen
a aceptar la autocrítica, porque eso les va a fortalecer más, les va a dar más credibilidad con la sociedad y en verdad que los va a ayudar a sacar adelante todos los problemas. Yo entiendo, ser autoridad es un gran compromiso, caray. Y sobre todo si es figura pública, lo menos que debe aspirar es a tener una filosofía que se llama Kaizen, que es mejorarse todos los días. O sea, esta autocrítica de sentarse en la noche y, a ver, esto hice bien, esto me equivoqué, esto me hizo falta, esto voy por buena ruta, y ponerlo en práctica al día siguiente hace una diferencia al cabo del tiempo. Sí, sí, definitivamente, Edgar. Y siempre así lo habremos de hacer. Y yo siempre te agradezco que nos acompañes acá. Edgar Barrios, además de ser periodista, además de ser psicólogo, porque eres psicólogo, tienes estudios en psicología, eres también un hombre pues de mucha energía, vamos a ponerlo así. No me atrevo a decirte brujo, Edgar. Oye, pero ¿es malo ser brujo o bruja? Según, por ejemplo, en la forma en que yo he aprendido de estas cosas, es la persona, hombre o mujer, que se conecta con la fuente del todo. Ah, ok, entonces no es malo ser una bruja o un brujo. Y de ahí brujo. viene su sabiduría y su forma de ver las cosas diferentes. Uh-huh. Se ha satanizado por la visión religiosa, Ya. que lo manejan como... Sí, la bruja, esa mujer. Ajá, que haces pactos con el demonio. Ajá. Pero también hay brujos de esa naturaleza. Ok. Y se vale porque si Dios fuera solamente bueno, no tendrías la opción de saber que es bueno porque no has tenido su dualidad que te haga ver qué es lo malo. Claro. Uh-huh. Y la función del malo también es que te lleve al camino que tú elijas. Claro. Para que así, si haces las cosas bien, tienes el mérito de que fue tu elección, tu conciencia. Tu conciencia. Si lo haces mal, también fue tu elección y ahí está tu mérito. Claro. Porque también ser malo debe tener alguna ventaja. Y claro. al menos, en mi caso, los pecados que tenga me hicieron reflexionar para convertirme en mejor persona. Que eso es importante. Y entonces el pecado ahí tuvo una función, la maldad tuvo una función. Ajá. Ser mejor. Ser mejor. Ok. Y entiendo que también en la vida sí funciona. Sí. Imagínate, el 90% del universo es materia oscura. Uh-huh. Y de ahí surgió la materia. Ok. Y de ahí surgió el todo. Sí. Entonces también tiene una función esta oscuridad. Muy, muy interesante. ¿Y a qué voy? Que en la próxima entrega, Edgar, que nos regales una lectura del tarot. Cómo se visualiza la Sierra Norte. Que esta es una región muy fuerte, ¿verdad? Mucha energía. Sí, y bueno, sí hablaría que el tarot no te dice el futuro, te habla de tendencias. Tendencias. Y al menos en mi caso yo lo uso como de autoconocimiento. Ok. Igual y podemos decir, no sé, por ejemplo, uno de los conflictivos ahorita, Salvador Tino. Ajá. Bueno, Tino tiene que aprender esto y aquello. Ajá. Si quiere llegar a este punto. Okay. Si no, pues que siga en la ruta que va. Creo que así lo pudiéramos hacer. El famoso tarot. Y ese, pues lo puedes leer acá, ¿verdad? Sí, la audiencia no se lastima su creencia. Claro. Es más, hay que hacer una encuesta. Órale, va. Si les gustaría una... Voy a hacer ya la encuesta y voy a hacer el cartel para la próxima semana. Lectura del tarot. No, en 15 días, porque en 15 días tienes razón. Lectura del tarot en plataformas digitales con Edgar Joaquín Barrios Reina. Oye, Edgar, pero independientemente, las personas que quieran que les leas el tarot, tienes también algunos otros temas de sanación, tienes un libro también. 2 libros, efectivamente. Edgar, ¿dónde te puede contactar la gente y dónde puede ponerse en línea contigo? Porque haces algunos rituales también de sanación. ¿Cómo se llaman? Constelaciones también, ¿verdad? Temas como constelación todavía no llego, pero sí hago otros tipos de sanaciones energéticas. Ajá. Soy también terapeuta tradicional. Sí, claro. Y desde el conocimiento ancestral tiene mucho que sanar. Claro. Hay veces que hay algo que se llama lectura de Tonalama, que son como desde los códices antiguos, por ejemplo, trabajo el códice Borgia, que es del siglo XVI, encontrado en el siglo XVI. Y está tan vigente que, por ejemplo, cuando lo trabajo con parejas, te desnuda. O sea, no hay manera que diga a la pareja, no tengo este problema. Ok. O, por ejemplo, hasta te dice cómo te cortaron el cordón umbilical. Bien. Y te cuenta la relación del niño con los padres. Y los padres con el niño. Ok. Y también te cuenta un poco de tu personalidad individual. Perfecto.
y tu tendencia en el destino, a qué te vas a dedicar. No sé, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que en mi fecha de nacimiento, cotejada con el calendario anáhuac, Sí. dice sanador, lector de Tonalaman, hasta lector de los destinos, que se va a casar con una mujer así, Fíjate, o sea, todo te lo describí. con esta tendencia de profesión. Hasta ahí dice que soy comunicador Ok. y que soy sanador. Fíjate. O sea, y es un códice que se escribió, o que lo encontraron los conquistadores en el siglo XVI. Ok. Hay otros códices como el Feyerabad-Meyer, que es el que está aquí abajo en la barranca, ese grandote que ven ahí. Ese es el Feyerabad-Meyer, o el códice de los postecas, que es para predecir si es buen negocio o no, si es buena fecha para hacer negociaciones. Okay. Es el libro de los brujos también. Está el Códice Vaticano B y el COSPI, que son los que más uso para cosas del futuro. Y que también me darían ganas de hacerte tu lectura. Perfecto. Yo le entro, ¿eh? Le entramos aquí. Pero primero la del tarot okay. y después esta. Yo le entro, mi querido Edgar, y danos tu número telefónico, tu contacto para pues alguna persona que también esté interesado en profundizar más en los temas. Bueno, 797-109-2481. Ok. Y antes de despedirnos, Sí. quisiera hablar de la ya jubilación de Fernando Rivera del INE. Ah, ok, sí es cierto, vi también esa nota. Le escribí, pero yo creo que no reconoció mi número. Al rato le voy a volver a escribir. Son 33 años de trayectoria. Sí. Por lo menos estamos hablando de los últimos 6 presidentes. Ajá. Desde que era IFE, le tocó esa transición. Y ahora que se va, la verdad yo sí siento como un vacío porque ya me acostumbraba a que cada elección, profe, y que la entrevista tradicional. Tenía eso. Y por ejemplo, particularmente, creo que los momentos que fueron las entrevistas más duras fue cuando mataron a los policías en Aguazotepec. Ok. ¿Te acuerdas de eso? Ajá. Que andábamos ahí. Sí. En esos días. También lo recuerdo en otras elecciones donde colaboró el INE. Bien. Y las facilidades que daba, y yo deseo que le vaya bonito. Sí, claro. Junto a él y a los otros 2 que también se jubilan, está Juvencio y no me acuerdo cómo se llama el otro. Deseo que les vaya bonito. Sí, que les vaya bien. Dejaron buen sabor de boca. De los pocos funcionarios que aunque fueron señalados se pudieron sostener. Sí. Y al final el tiempo dio la razón que dejan saldo blanco. O sea, que eso es importante, ¿no? Que lo hicieron bien. Y yo deseo que le vaya bonito donde ande. Claro que sí, una felicitación también por parte de Plataformas Digitales. Y pues estaremos al pendiente, Edgar. Ahí estamos en contacto, redes sociales. Edgar Barrios me encuentran y ahí van a ver que tengo la portada de mi primer libro, el de la medicina tradicional canábica. Ok. Y ahora en marzo sale mi segundo libro que se llama El árbol de los sueños. Ese es mi primer libro. Ok. El segundo se llama El árbol de los sueños, donde hablo cómo se puede usar el tepesco. Mira, ahí está un amigo firmando el libro conmigo. Que cómo se usa el tepescohuite con fines sagrados. Perfecto. Y cómo se puede usar en psicoterapia. Okay. En marzo sale en español, en junio en inglés, en septiembre en inglés y en francés. Se va a distribuir en toda Europa, Asia y América. Perfecto, Edgar. Pues muchas felicitaciones y te agradezco muchísimo que siempre nos honres con tu presencia aquí en Plataformas Digitales. Años, Edgar, años. ¿Te acuerdas cuando teníamos Conexión Radio? Conexión Radio, que fue la aventura contigo. Muchas gracias. Una vez nos hackearon. Sí, claro. Sí, recuerdo. Muchas gracias, Edgar. Pues estamos al pendiente. Te agradezco muchísimo. Gracias, amigos. Vamos a un corte, regresamos con más información, volvemos con más. Estás escuchando Red Privada con Omar Arroyo Olvera. Plataformas digitales.